Este video es presentado por Andrea Tovar y Sara Reyes para la materia de Ingeniería de Circuitos. Como breve introducción para esta práctica debemos de conocer los conceptos de las leyes de Kirchhoff, nodos y mallas. Las leyes y enunciados de Kirchhoff no son ni más ni menos que enunciados que se explican claramente según el teorema de conservación de la energía. Como primera ley de Kirchhoff teníamos la ley de Kirchhoff para corrientes. La corriente entrante a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes, es el enunciado que describe la primera ley. Como segunda ley de Kirchhoff tenemos el enunciado que dice la suma de los voltajes alrededor de una trayectoria o circuito cerrado debe ser cero. Las definiciones de nodos y mallas las habíamos visto previamente en las prácticas de la 1 a la 3, por lo que en las siguientes ya no será necesario explicar estos conceptos. Sin embargo, es importante tenerlos claros, al igual que los conceptos de leyes de Kirchhoff en nodos y mallas para poder realizar las prácticas de manera correcta. Práctica 3, dividida en dos circuitos. Circuito 1. Cálculos. Para el equipo número 2 tomamos en cuenta la fuente de voltaje como de 4 volts y resolvimos el sistema de ecuaciones por medio del método de nodos. Con ayuda de la simulación pudimos comprobar que nuestros resultados estuvieran bien. Se realizaron dos simulaciones, una con el valor teórico de nuestra resistencia y otra con el valor de una resistencia comercial aproximado a nuestro valor de la resistencia teórica. Circuito 2. Cálculos. Para estos cálculos también se utilizó el método de nodos, pero al tener una resistencia como variable, se usó la fórmula ya conocida de la potencia, ya que el problema nos daba la potencia en la resistencia desconocida de 5 miliwatts. Como en el circuito anterior, también hicimos dos simulaciones para comprobar nuestros resultados por medio del método de nodos y colocar la resistencia tanto teórica como la que más se acercaba a su valor comercial. Una vez con los cálculos y las simulaciones correctas, procedió a la parte experimental, la cual se está mostrando algunas partes en las fotos. Práctica 4, parte 1. Nodos. Cálculos. Se analizó el circuito por método de nodos, completando así la tabla de potencias cuya sumatoria nos dio muy acercada a cero. Como siguiente inciso se buscaba el valor de una resistencia para que el voltaje en ella diera 2 volts. Después de volver a resolver por método de nodos, nos dimos cuenta que el valor de la resistencia era negativo, por lo que no se podría, ya que no existe una resistencia negativa. En la imagen se muestra la simulación realizada antes de la parte experimental. Aquí se observan unas fotos de las muestras experimentales. Práctica 4, parte 2. Cálculos. Este circuito, como el anterior, también se analizó por método de nodos y se realizó su tabla de potencia, la cual también dio 0 en su sumatoria. La única diferencia en esta fue que para sacar el valor de la resistencia para 2 volts no se pudo porque esta resistencia está entre dos fuentes de voltaje con un valor determinado, así que aún cambiando la resistencia el voltaje sería el mismo, lo que cambiaría sería la corriente, todo esto gracias a las leyes de Kirchhoff. Asimismo verificamos los resultados con ayuda de la simulación para después pasar a lo experimental que se ve en las fotos. Práctica 5, figura 1. Cálculos. El análisis de este circuito se realizó por método de mallas, el cual posteriormente con ayuda de la tabla de potencias se comprobó estaba correcto, ya que la sumatoria se acercó mucho a cero. Como en la práctica anterior se nos pidió calcular el valor de una resistencia para que la caída de voltaje en ella fuera de 3 volts, con ayuda del método de mallas pudimos resolverlo y obtener una resistencia de 12.79, la cual posteriormente pasamos a simulador, tanto el valor exacto como el valor que más se acercaba al valor comercial. Circuito 2.
cálculos. Como el circuito anterior, también lo resolvimos por método de mallas, comprobando los valores correctos porque la sumatoria de la tabla de potencias fue muy acercada a cero. En este caso, no se logra hacer lo de la resistencia porque el valor de la resistencia no afecta el voltaje y siempre será el constante de menos 0.99. Dicho esto, se metió a simulación, se comprobaron los resultados y pasamos a la parte experimental, de la cual se adjuntan algunas fotos. Muchas gracias.